Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la segunda jornada del Festival de Innovación y Emprendimiento Made in Conce 2026, que en su quinta edición ha traído un montón de sorpresas, encuentros, emprendedores, empresarios. La comunidad en general ha girado en torno a esta fiesta que estamos celebrando desde la región del Biobío. Y hoy día les tengo una sorpresa también, un tremendo entrevistado. Está con nosotros David Fernández, gerente general de Sidere Biobío. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz también de ser parte de esta quinta fiesta del Made in Conce. Bien contento de estar acá. Qué bueno, excelente, David. Mira, justamente estábamos conversando en entrevistas anteriores. ¿Cuál es la percepción, cuál es el pulso que tiene hoy en día esta actividad que se está desarrollando? Cuéntame cómo lo has vivido tú. Yo, por eso me gusta hablar de una fiesta. En el fondo, de una fiesta uno no va a pasarla mal, uno no va cuando uno quiere, uno va a inspirarse, a conocer a otro, a intercambiar, a hacer amigos, a explorar oportunidades. Y eso es en lo que se ha convertido Made in Conce esta quinta ocasión. Yo he sido parte de las 5 versiones y antes era chiquitito, era un encuentro entre personas, cada uno aportaba lo que podía, ha ido creciendo y que solo ayer dijeron que más de 4.300 personas participaron en un solo día. Eso el año pasado en los 3 días fueron 10.000, ¿no? Entonces casi la mitad en un solo día quiere decir que esto está creciendo, que la gente quiere ser parte de esta fiesta y queremos más y mejores emprendedores que surjan desde esta bonita zona. Qué bueno, ¿cierto? Y me imagino que esto también es un sentimiento compartido con distintas instituciones. Bueno, quisiéramos también conocerte un poco más, David. Sé que tienes distintos sombreros, aparte de liderar la institución, que es un tremendo aporte para la región que Sidere, pero además, cuéntanos un poquito cómo fuiste encontrando este camino, cómo llegaste a Sidere, de dónde eres también, cuál es tu profesión. Lo queremos saber todo, todo de ti. Dale, no, oye, tú me vas pauteando, pero yo hablo raro porque nací en México, digamos, no soy de Chile. Llegué a México. Llegué hace 13 años acá y hablo con mi familia, obviamente, digamos, pero en general me junto con chilenos, entonces por eso hablo mezclado entre mexicanismos y chilenismos. Y yo llegué a este mundillo porque es lo que estudié. Es raro, pero en mi universidad, en México, en el TEC de Monterrey, estudié una carrera que se llama Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Es como una ingeniería comercial, pero enfocada en emprendimiento. Entonces, yo, de alguna manera, me profesionalicé en apoyar a emprendedores y es lo que he hecho toda mi vida. Desde trabajo en aceleradoras de negocios, pasé por Startup Chile 5 años, he apoyado a emprendedores con base científico-tecnológica desde la gestión tecnológica y actualmente lo que hace Sidere es justamente apalancar posibilidades de emprendedores para que entren a la gran empresa. Entonces, toda mi carrera laboral ha estado enfocada en vincularme con emprendedores y empujar eso, y por eso estoy vinculado en esto también. Qué increíble, David. Tremenda información que nos están compartiendo, y en ese sentido aprovecho de preguntarte cómo evalúas tú. Bueno, ya son 13 años que te viniste, pero ¿cómo es allá? En aquel entonces, si ya se veía trabajo relacionado con apoyar a emprendedores, apoyar startups, ¿cómo está México en ese sentido? Sí, o sea, hablamos un poquito de México. México es un país gigantesco, con casi 130 millones de habitantes, son muchas personas, solamente en Ciudad de México más de 25 millones. Entonces es un mercado muy grande y por ende muy variado. Y se ha visto un apogeo y un boom importante, sobre todo en Ciudad de México, porque es un paso natural de Latinoamérica para la entrada a Estados Unidos. Hay mucho uso de dólar, mucho acceso al inglés, hay aviones en el fondo de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México a muchas ciudades en Estados Unidos. Una conectividad muy importante a los más de 300 millones de personas que viven en Estados Unidos. Entonces México es ese paso para allá. Entonces está bien formado en volumen, digamos. Ahora, cuando uno hace la comparación, me tocó venir acá a Chile, me di cuenta que más o menos lo que había pasado en México está surgiendo, pero por el mercado, y Chile dijo, oye, quiero ponerme las pilas, y tiene una política de fortalecimiento y fomento única. O sea, ustedes en Chile tienen a la Corfo, ahora voy a decir nosotros en Chile tenemos a la Corfo, la Corporación de Fomento, que es extraordinaria. O sea, tiene más de 80 años, pero desde el 2000 está empujando el apoyo a emprendedores, y eso es bien único. México intentó tener algo parecido, la verdad es que no fue bien mal. El INADEM se llamaba este Instituto Nacional que buscaba fortalecer los emprendimientos, no ha resultado muy bien. Y Corfo, con Startup Chile y con toda la política de fortalecimiento de ecosistemas, realmente es única y se nota el avance. O sea, en los 2000 o hace 20 años atrás, ningún unicornio, startups, no se concebía el concepto. Es más, hablar de emprendedores no era tan típico, y hemos visto un cambio fundamental. La red de Endeavor, una de las redes más grandes del mundo, nació en Chile.
¿Te fijas? Acuñando este concepto y empujando a gran escala este tipo de iniciativas. Probablemente en México, probablemente la densa población que tienen y también quizás la diversidad fue más complejo. Quizás el mercado chileno también sirve un poco como laboratorio. Sí. Existen quizás las mismas diferencias, pero a escala menor, y eso probablemente puede fomentar un poco que este tipo de iniciativas pueden ir generando un poco más de impacto. Exactamente. México tiene mucho mercado doméstico, entonces muchos emprendedores nacen en México para vender solo en México. Un emprendedor que quiera crecer en grande y nace en Chile tiene que pensar en salir. Entonces lo interesante, no solo de Chile, sino de la región del Biobío, que somos como un micropaís. Entonces aquí uno puede probar en la cementera, que de pronto le sirve también a Cemex en México. O puedes probar en las forestales, que de pronto te sirve también en alguna de las forestales de Brasil o de Suecia, donde sea que esté desarrollado. Entonces funciona así. México está mucho más segmentado. Dependiendo en dónde estés, es el tipo de mercado en el que te mueves, ¿no? Perfecto. Mira qué interesante hay información que nos comparte. Ahora volvamos un poco también acá al territorio. ¿Cuándo llega? Ya sabemos que hace 13 años. ¿En qué comenzaste a trabajar? ¿Cómo llegaste finalmente a Sidere? Y en ese sentido, ¿cómo ha sido también tu camino? Porque no sé tampoco si eres emprendedor, o yo creo que independiente si es que estás emprendiendo o no, por el hecho ya de irte a otro país y de querer aportar al ecosistema, uno ya es emprendedor. Claro. Bueno, y emprendí un montón de proyectos. El fondo, de pronto no tener mi propia empresa, yo creo que esa no es la única definición de emprendimiento, pero yo sí soy un fan de los emprendedores, ¿sabes? Porque al final una persona que toma el riesgo y que vive del trabajo en diario, no tienes un sueldo fijo, sino que tienes el incentivo de moverte todos los días, creo que es una actitud que tú mismo, Gabriel, eres emprendedor, así que lo vives siempre. Yo cuando llegué a Chile, llegué a trabajar en un centro de investigación. Mi cargo era ingeniero de emprendimiento del proceso de transferencia tecnológica de la Universidad de Concepción. Lo que buscaba era llegar al mercado, y una de las formas de sacar la tecnología al mercado es que un emprendedor tome la tecnología que un grupo de científicos lo desarrollaron, pero este emprendedor crea una empresa, se crea un spin-off de la universidad y constituye una unidad independiente que desarrolle negocio. Y a eso llegué a Chile a abrir negocios desde la Universidad de Concepción, y nos fue bastante bien, fíjate, salieron cosas bien interesantes. Ese tema es bien difícil, pero pudimos avanzar un montón desde la Universidad de Concepción. Muy específico, y ese modelo de gestión, me imagino, de emprendimiento, es posible a lo mejor también poder replicarlo. ¿Cómo lo has vivido tú de Sidere, considerando también la naturaleza de esta institución tan relevante? ¿Cómo lo has podido ver también con los distintos colaboradores que tiene o asociados que tiene Sidere? Ahí tenemos que viajar en el tiempo un poquito más, solo para alcanzar a contestar la pregunta. Yo estuve en la Universidad de Concepción, después fui a Santiago 5 años en Startup Chile, una aceleradora pública, volví a Concepción con Endeavor, esta organización, y después llegué a Sidere. Entonces como que fueron varios pasos antes de llegar a Sidere, pero te contesté la pregunta última. Al final, si te fijas, he trabajado con científicos, con startups, con emprendedores, con grandes empresas, ¿no? Es mi camino, y eso me preparó para llegar a Sidere. Y Sidere es un cúmulo de lo anterior. Sidere lo que busca es orquestar el trabajo de la gran empresa, de la academia y de los emprendedores tipo startups en la región, para que entre todos nos vaya bien, con diferentes programas. Por ejemplo, nosotros queremos que una startup, como te mencionaba anterior, genere mucho valor, por ejemplo, para la industria forestal. Digo forestal porque estamos en una región forestal, en una región del Biobío. Y si logramos hacer que le genere mucho valor en Biobío, también va a funcionar probablemente en Ñuble, y también va a funcionar en la Araucanía, pero también en Brasil o también en otras partes, ¿no? Entonces, y no te imagines un proceso diferente de sacarle celulosa, digamos, a la madera, sino más bien en procesos industriales, en control de stock, en logística, en administración de flotas de camiones. Hay un montón de innovación que está en tecnología adyacente al core de los grandes negocios. Y si estamos gestionando camiones de la forestal, quizá también funcionar para los de cemento. Por supuesto. Y eso es lo que estamos buscando. Pero lo que sí le pasa a la gran industria aquí es que, como partió en los 60s, no partió con emprendimientos de aquí, partió trayendo tecnología de Noruega, de Estados Unidos, y nosotros queremos romper con eso. Sí, mantengamos el alto estándar, pero digamos a los emprendedores tecnológicos locales, ¿será que tú puedes llegar con una propuesta? O sea, con una propuesta interesante para que la siguiente tecnología muy bacán que tenga Camanchaca la compare, la que trae de Noruega, con la que puede ser hecha aquí, de tal manera que haya más oportunidades locales. Interesante.
Es el tipo de conversaciones que estamos queriendo tener con todas las industrias y hemos visto un avance bien potente. Sí, en concreto ya están teniendo este tipo de conversaciones. Sí. Me imagino que el foco siempre está dentro del proceso productivo en sus distintos niveles. Sí. Como tú bien lo mencionas, pueden existir proyectos o soluciones para distintas etapas dentro de los procesos productivos industriales y probablemente en ese sentido tú lo puedes ver in situ más de cerca. ¿Está ocurriendo hoy en día eso en la empresa? Sí, está ocurriendo. No está fácil, porque antes teníamos justamente aquí en el Mediconce 2026 una discusión sobre esto mismo, que es, tú no puedes tratar a un emprendedor tecnológico o un emprendedor con base científico-tecnológica igual que cualquier proveedor. Porque para empezar, su desafío necesita ser adaptado, o sea, su tecnología necesita ser adaptado para el desafío de la industria, ¿no? Entonces no es algo que uno tome de un anaquel y lo contrate y ya está. Oye, voy a comprar 5 lápices, entonces mando la orden de compra y ya está. Sino que tengo que experimentar, tengo que hacer una prueba de concepto, después tengo que hacer un piloto, tengo que ver si funciona y entonces negociamos. Sí, vamos negociando de camino. Y eso es lo que queremos lograr. Te pongo un par de ejemplos. Ahora mismo en esta reunión participó, yo creo que me va a dejar mencionarlo, Juan Felipe Vallejos, que tiene una empresa que se llama TTC, que quizás lo conoce. Sí. Y él utiliza cámaras para diferentes cosas, dentro de ello visión computacional para el conteo de stock de los rollizos de las forestales. Extraordinario, porque imagínate contar a mano cada uno de los troncos y ahora con una cámara podrías moverlo entero. Y Juan Felipe junto con su equipo está proveyendo soluciones de tecnología para la industria regional. Es tremendo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y tenemos otro emprendedor regional extraordinario, Rogers Scalup. Y Rogers está transformando el proceso del uso de los plásticos, ojalá para que no vayan a vertederos, sino para hacer algo que se llama upcycling, es decir, darle a un plástico una segunda alternativa, pero de mayor valor en su cadena. Con tecnología local. Y así podemos ir mencionando talento regional que tenemos que darle más oportunidad para que no solo se quede en los pilotos, sino escale haciendo negocios entre sí. Por supuesto, entonces ya es algo probado que sí se puede, efectivamente. Lo necesitamos en masa. Claro. Un par de datitos que de pronto sirven, porque la gente me dice, David, ya, te creo, eres entusiasta, digamos, pero parece un nicho. Yo quiero decirle a los gestores de política pública, los emprendedores de estas características se llaman scale-ups, que son los que era una semilla que empezó a encontrar un modelo y creció un poquito. Endeavor hizo un estudio que me gusta mucho, que lo que dice es que estas empresas solo son el 1% de las compañías del país. ¿Por qué? Porque necesitan tener capacidad de oferta tecnológica, capacidad de adaptación al mercado, diferentes cosas, son muy poquitas. Pero el mismo estudio que justo fue pre-pandemia, de hecho ahora lo volvieron a hacer y es el mismo resultado más o menos, generan el 40% de los nuevos empleos. Voy a decirlo de nuevo, el 1% de las compañías logran el 40% de los nuevos empleos. Si en la región del Biobío estamos en una región que nos duele el empleo, yo lo que diría es que es urgente que tengamos más scale-ups en la región del Biobío, más Juan Felipe, como mencionaba, más Rogers, porque ellos son los que nos van a permitir generar mayor empleo y de alguna manera disminuir esta brecha. Eso es más efectivo y mejor que lograr hacer que, por ejemplo, las grandes empresas crezcan un poquito más. Aquí ya son grandes, digamos. Hay menos espacio para crecer. Que una empresa que es mediana pueda crecer mucho, atraiga capital, atraiga talento y lo retenga en la región del Biobío. Creo que ese es el camino del desarrollo. Entonces, no es un cliché, no es una moda. Lo necesitamos. Por supuesto. David, y siguiendo la lógica de tu conversación y de lo que has experimentado en situ, sobre todo en tu trabajo, en tu labor, con toda esta experiencia, ¿consideras importante a propósito de la consideración de lo pequeño que es el mercado chileno, que puede haber también un factor de apoyo o de aporte a la internacionalización, a enseñarle a todos estos emprendedores de emprendimiento científico-tecnológico, a las startups o las scale-ups, poner énfasis también en ese proceso, porque finalmente también somos un mercado chico. Ya nos dimos cuenta que a lo mejor las distintas empresas que pudiesen tener capacidad de poder apoyar este tipo de emprendimientos, ya nos estamos quedando un poco cortos con eso. Sí. ¿Puede ser un factor determinante de aquí en el futuro? Sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. Si queremos hacer negocios en grande, o sea, competitivos, potentes, en el fondo transformacionales, el mercado chileno es muy pequeño. Quizá con la única excepción de minería, que crece un montón, que podría ser interesante. Si eres un proveedor en minería, de pronto puedes quedarte un ratito más en Chile. Todas las otras industrias no son suficientes solamente el mercado doméstico y necesitas necesariamente pensar tu solución desde el inicio. Con dos matices, Gabriel. Uno, el diseñar
qué se queda en Chile. Porque algo que tampoco es tan útil es que uno dice, oye, vámonos a México, pero se van todos y no deja ninguna derrama para acá, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que generar el qué se queda aquí, y yo tengo la sensación de que tenemos que dejar aquí el core, el laboratorio principal, el proceso de investigación, o sea, la cabeza pensante. ¿Y qué se puede llevar? El brazo comercial y quizá el brazo manufacturero. La masividad, digamos. Llevemos a México la producción masiva, llevemos a México la comercialización masiva, de todas maneras. Y lo mismo con Colombia, con Perú, con Estados Unidos. Pero mantengamos en Bio el laboratorio, el core, la cabeza, la gente pensando en otras opciones. Y con ese diseño la rompemos. Y no lo estoy inventando yo. Pues. Eso es lo que hace, por ejemplo, Uruguay, que le ha hecho muy bien. Un país más chico todavía que Chile, que utiliza eso. Y varios otros mercados. El mismo Israel, que es bien potente, es un mercado que es la mitad de los chilenos viven en Israel. Y obviamente aparte Israel es un entorno difícil y conflictivo. Entonces tú no puedes vender necesariamente en esa zona, pero sí hay muchos investigadores de ahí que crean el concepto, pero el que comercializa está en Estados Unidos, está en otra parte. Y así puedo mencionar más ejemplos. La ruta está trazada y no tenemos nada que envidiarle. Es más, creo que Bio es harto mejor que los dos ejemplos que mencioné por muchas características, entonces estamos llenos de oportunidades también aquí. Bajo la lupa investigaría y con toda esta percepción vital que tú tienes respecto a la continuidad de esto que ya partió, que es el emprendimiento, la necesidad y el requerimiento de muchos estudiantes o investigadores que están participando en la zona, desde la academia o desde sus propias empresas. ¿Cómo evalúas tú finalmente cómo se ha ido consolidando? Hablemos también un poquito del ecosistema Bio, si estamos justamente en condiciones de que esto... Simplifiquemos más la pregunta. ¿Piensas tú que esto se va a lograr? Estoy convencido. O sea, es que lo veo. No es que lo creo, es que lo veo. O sea, veo emprendedores que no existían hace 5 años y que levantaron varios millones de dólares para expandirse. O sea, veo negocios que están cerrando actualmente con las empresas regionales y algunos emprendedores locales con empresas internacionales. Veo en este evento que vienen más de 5 países con inversionistas, vienen a Concepción buscando oportunidades de inversión. Entonces, no es que lo crea, es que lo veo. Ahora, el desafío está en qué escala. Yo creo que podemos hacerlo más grande. O sea, que no sea un evento, sino que sean muchas empresas. Que no sea solo Secure Quantum o Squad o Cicla, sino tener ojalá 50, 60 empresas por cada año, 2 años que estén como puntos de lanza. ¿Te fijas? ¿Y de qué depende ese desafío, David? Puede ser multifactorial, claramente, Sí, pero, o sea, es que... pero en algo que tú, bajo tu experiencia y visualización, ¿qué piensas tú que es lo que estaría faltando? Hay por ahí una frase que dice que cuando tienes un martillo en la mano todos los problemas son clavos. Entonces mi martillo es Startup Chile porque estuve muy ahí en el fondo. Claro. Yo creo que nos falta una lógica de Startup Chile, que es más o menos lo que intentamos imitar. Déjame te cuento por qué. Startup Chile es una aceleradora pública que cíclicamente pone plata para que emprendedores del mundo vayan a Santiago, pues, en verdad de todas partes, también chilenos, digamos, pero en general son muchos del mundo, vayan a Santiago y todos, 200 personas en simultáneo, trabajen en conjunto. ¿Por qué digo que eso es necesario? Porque generas un efecto spillover emprendedor con emprendedor. Cuando yo veo que tú eres un emprendedor de Uruguay y eres igual de capaz que yo, eres medianamente inteligente como yo, un ingeniero parecido a mí, digamos, por un ejemplo, pero tú sí estás pensando en vender en Estados Unidos y en México y en no sé qué, a mí ni siquiera se me ha ocurrido, ¿sabes? Claro. Es el efecto spillover de contagio, es como si fuera un virus de innovación y emprendimiento que se contagia. ¿Cuántos emprendedores exitosos participan en nuestros encuentros de ecosistema Bio? Todavía no tantos. Exacto. Hay muchos que están en etapa temprana y ahí sí se contagia, pero tú necesitas que haya más contagios. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que nos hace falta? Es que, por ejemplo, los encuentros que hacemos mensuales de ecosistema Bio tengamos más participación de emprendedores y empresarios consolidados. Y necesitamos también romper la burbuja. No solo penquistas con penquistas, pues tenemos que abrir la puerta. Yo muchas veces soy el único extranjero en las salas en general y la diversidad suma un montón. Entonces para mí es masa más diversidad, con eso la rompemos, de todas maneras. Y súper interesante lo que tú nos estás comentando, David. Me parece que se ajusta a la realidad que estamos viviendo hoy. En ese sentido te mencionaba y te preguntaba respecto al ecosistema, porque también en cierto aspecto
da como un poco reflejo a lo que ustedes institucionalmente dentro de CIDERE es el trabajo constante que están realizando, es decir, vinculan empresas, están preocupados también de los territorios, tienen hartas capacidades. Me gustaría que nos pudieses comentar un poquito respecto a eso, cuáles son los bastiones más relevantes que hoy en día está liderando, con los que está liderando hoy en día CIDERE, y en ese sentido, ¿cuál ha sido el impacto bajo tu percepción? Por supuesto, CIDERE nace hace 60 años con el objetivo de hacerle bien al mundo desde la región. Nos damos cuenta de las diferentes necesidades y articulamos para resolverlas. Hace 50 años hablábamos de calefacción distrital, economía circular, algo de reciclaje, trajimos paneles solares, empujamos educación, ha sido multiaspecto dependiendo de lo que nos duele. Pero me voy a ir hasta el futuro, para no contarte 60 años de historia, digamos. Actualmente tenemos dos frentes que nos parecen bien importantes. Lo primero es el vínculo del grande con el chico, digamos de esa manera. O sea, el grande es el incumbente, la gran empresa, la universidad, el que de alguna manera tiene respaldo, tiene prestigio. Y como este grande apoya al que es más pequeño, al alumno, al emprendedor, al pyme, y cómo de alguna manera hace que tenga una mejor relación con ellos, ¿no? Y que se entiendan, para nosotros es bien importante. Entonces ayudamos a la gran empresa que tenga relación con sus comunidades y que de alguna manera trabaje con ellos, o que la gran empresa se vincule con la academia y viceversa. Es decir, que vivamos mejor los que ya estamos. Pero por otra parte, empujamos la agenda de futuro. Y aquí hay un trabajo, a mi juicio, que es bien bonito y bien potente, que es cómo la gran empresa y la academia se articula con el emprendedor para construir el futuro. Entonces, más o menos lo que yo te decía antes. Empujamos a que, por ejemplo, por hacer situación puntual, queremos intervenir en el ámbito de la salud. Es algo, un evento que se viene muy pronto. Y cómo las clínicas, los hospitales públicos y todos los proveedores de servicio, de alguna manera, trabajan con tecnología hecha en la región para que se sofistique. Porque nosotros creemos que simplemente juntarnos se genera valor. Y es esta agenda completa. O sea, cómo, de nuevo, el talento local le hace bien a la industria. ¿Tienen programas están desarrollando programas en ese sentido? Sí, tenemos un programa que se llama BioBio Industrial Tech, que justamente lo que busca es pensar en la tecnología que las diferentes industrias, salud, alimentos, manufactura y muchas otras, se transformen con el contacto con emprendedores tecnológicos regionales. Le decimos BIT por las siglas, el programa BIT. Busca eso y la invitación está en el fondo a que es empresas, emprendedores que crean que pueden aportar, ya sea con pilotos dentro de la misma o con oferta de tecnología, que nos contacten, que nuestra intención es hacer eso lo más rápido posible y que entre todos construyamos un poquito de mejoría para esta bonita región. Fantástico, mira, tremenda información. David nos comenta cómo a grandes rasgos se va articulando el ecosistema, cómo las distintas partes que están interactuando van generando y mejorando la propuesta de valor de la región y, por qué no decirlo, del país. Ya estamos despidiendo la entrevista. Muchas gracias, David, por haber querido venir a conversar con nosotros. Esperamos probablemente tomar nuevamente más adelante el pulso de cómo vamos avanzando. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación y quedan todos invitados. Vamos que se puede por un BioBio más próspero. Eso, nosotros seguimos en el Made in Conce 2026. Próximos invitados, no se pierda el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos.